vamos a hablar de los signos de puntuación. Cuando nosotros nos comunicamos oralmente, hacemos pausas para respirar, hacemos entonación, incluso hacemos pausas para diferenciar entre quiénes son los que están interactuando en una conversación. Cuando llevamos eso al habla escrita, entonces tiene que darse una forma de establecer esas pausas. Para esa finalidad se han creado los signos de puntuación y son muy importantes porque si no existiesen, los textos escritos no tendrían sentido. Serían elementos planos y sin ningún tipo de vida. Vamos a empezar con uno de los más importantes, la coma. La coma es la pausa menor, es la pausa breve que existe en una oración, en un enunciado, que existe en una frase. Es muy importante porque el uso que se le va a dar va a permitir un sinnúmero de utilidades. Esas utilidades establecen la caracterización de la coma, establecen también la clasificación de la coma. Hablemos, por ejemplo, de lo que serían las comas enumerativas. Obviamente, enumerar es poner uno tras de otro. Entonces, una coma enumerativa va a ser aquella que va a separar una serie de elementos análogos, una serie de elementos equivalentes dentro de la oración. Y esa equivalencia se va a dar en el modo gramatical. También vamos a darnos cuenta que las comas enumerativas se van a usar en todos los elementos, excepto al final, porque al final siempre va a aparecer conjunciones como y, o, ni. Aquí tendríamos que hacer una pequeña apreciación. Nunca va a haber coma antes de estas conjunciones cuando en la oración exista un solo sujeto. Pero si por A o B aparece un nuevo sujeto, entonces yo debo separar esa proposición que ha aparecido con una coma. Vamos al ejemplo para que lo podamos ver de mejor manera. En el primero dice: me gusta ir al cine, hacer deporte, bailar y leer. Nos percatamos nosotros que hay varios elementos de valor análogo. Por ejemplo, dice: me gusta ir al cine, me gusta hacer deporte, me gusta bailar y leer. Pero ese leer es a mí. Entonces no hay un nuevo sujeto, por tanto aquí no iría ninguna coma. Pero como son elementos gramaticalmente análogos, tienen que ir separados por una comita enumerativa. Es decir, pondré una coma aquí, pondré una coma aquí. Y como estamos hablando del mismo sujeto, no hay necesidad de poner antes de la conjunción. Veamos el segundo caso. Yo lavo la ropa, limpio la casa y tú haces la cena. De igualmente vamos a encontrar algunas proposiciones aquí, ¿no? Yo lavo la ropa sería la primera, ¿sí? Yo limpio la casa sería la segunda y tú haces la cena sería la tercera. Entonces, en el primero irá una coma enumerativa, de todas maneras. Pero el primero habla de la primera persona, valga la redundancia. Yo lavo, yo limpio. En la tercera proposición habla del tú, es decir, el sujeto ya cambió. Como ha cambiado el sujeto, para indicar ello, yo tengo que poner una coma antes de la conjunción. ¿Y esa coma por qué? Porque cambió de sujeto. Vamos a la siguiente. El médico sacó su estetoscopio, escalpelo, gasa y jeringa. Ya encontré elementos análogos, ¿no? Estetoscopio, escalpelo, gasa, jeringa. Como sigue hablando del médico, no tiene que ir ninguna coma antes de la conjunción. Entonces voy a separar los elementos gramaticalmente análogos a través de comas enumerativas. Ahí está. Podríamos hacerlo con oraciones mucho más fáciles, ¿no? Fui al mercado y compré verduras. Cebollas, coma,
tomates, lechuga, apio, y perejil. Son oraciones mucho más simples. Otro caso, vamos a tener a la coma vocativa. Para hablar de la coma vocativa, tengo sí o sí que tener en cuenta qué cosa es el vocativo, porque la coma vocativa se va a encargar de separar dentro de la oración al elemento vocativo, la persona a quien me dirijo, ¿ya? El ser a quien va dirigido el mensaje, a quien me estoy refiriendo en el momento que expreso una idea. Entonces, las comas vocativas lo que van a hacer es separarlo de los demás elementos. El vocativo puede estar al inicio, puede estar al final. En esos casos tendrá una sola coma vocativa, pero si está al medio tendrá dos comas vocativas. Vamos a ver sus ejemplitos. Dice, no se olviden, jóvenes, de estudiar para el examen. Entonces yo tendría que ver a quién estoy dirigiendo el mensaje y seguramente tú me vas a decir, profesor, está refiriéndose a jóvenes. Ellos son mis receptores. A ellos va mi conversación. Por lo tanto, esto será el vocativo. Tendrá que ir separado con comas vocativas. Patricia, pásame tu cuaderno. ¿A quién le estoy hablando? ¿Quién está recibiendo mi mensaje? Será pues Patricia. Eso será el vocativo. Por lo tanto, como es el vocativo, tendré que separarla con una coma. Más tarde te llamo Roberto. Por lo tanto, yo tendré que separar a Roberto. Sírvame, cantinero, una copa. Me doy cuenta que mi receptor es cantinero. Por lo tanto, puedo decir que este es el elemento vocativo y yo tengo que separarlo. ¿Qué conclusiones puedo sacar de este tipo de coma? Es que si el vocativo está al medio, como en estos casos, tendré que utilizar dos comas vocativas. Si el vocativo está al inicio o el vocativo está al final, tendré que utilizar simplemente una coma vocativa. Luego tengo a la coma hiperbática. Esta coma se va a utilizar cuando se altera el orden de la oración. Si yo saco mi conclusión sintáctica, la ordenación oficial de una oración es sujeto y predicado. Los circunstanciales dentro del predicado. Resulta que hay oraciones donde ese orden se ha alterado y puede aparecer predicado primero y luego el sujeto. O en su defecto, una parte del predicado, que puede ser cualquier circunstancial, el sujeto y continúa el predicado. En ese caso, debo utilizar la coma hiperbática para señalar dónde está la mezcla de elementos dentro de la oración. Nos va a permitir saber dónde debería de empezar oficialmente. Se caracteriza porque al sujeto se le antepone un circunstancial. De modo, de tiempo, de lugar, no importa, pero siempre se opone un circunstancial. Veamos algunos ejemplos. A ver, en cuanto llegamos al pueblo, mis hermanos fueron al río a bañarse. Para saber si la oración se ha alterado o no, simplemente haré un reconocimiento básico del sujeto. Para ello voy a hablar buscando el verbo, será fueron. Entonces preguntaré, ¿qué o quiénes fueron mis hermanos? Eso quiere decir que el sujeto es mis hermanos. Se ha alterado la oración. Entonces, en cuanto llegamos al pueblo, es un complemento circunstancial de tiempo. Y para indicar que se ha movido el orden de la oración, yo debo colocar aquí una coma hiperbática, indicando que es aquí donde debe de iniciar oficialmente la oración. Si piensas venir, llámame antes. Debería de ser llámame antes si piensas venir. Estaría utilizando un sujeto tácito. Tú llámame antes si piensas venir. Entonces aquí estaría la coma hiperbática, indicando que allí es donde debería empezar la oración. Según el informe médico, el paciente requería ser operado. ¿Quién requería ser operado?
El paciente, eso es el sujeto. Por lo tanto, según el informe médico, sería parte del predicado, por lo tanto, aquí debería poner una coma. A ver el siguiente. Si hay una buena oferta, compraré un saco nuevo. Entonces me voy a dar cuenta que aquí hay un sujeto tácito. Yo compraré un saco nuevo si hay una buena oferta. Entonces aquí estaría mi coma hiperbática. ¿Qué conclusión puedo sacar de este tipo de coma? Básicamente debo estar atento para darme cuenta dónde se ha alterado la oración. No es nada difícil, simplemente requiere algo de práctica. Vamos a un tercer caso. Tenemos a la coma elíptica. También la vamos a encontrar como coma verbal. Es aquella que va a reemplazar un verbo dentro de la oración. Muchas veces cuando establecemos una oración queremos ahorrar términos, ahorrar vocablos y así evitar que se repitan cosas dentro de una oración para que ésta no sea redundante, para que no canse el escucharla. En ese caso actúa la coma elíptica porque va a reemplazar a un verbo y así no va a haber redundancia. Dice, dale al niño un filete y a mí unos huevos fritos. Pero aquí debería decir, y a mí dame unos huevos fritos. Pero para evitar esa redundancia y para ahorrar léxico, ahí le voy a poner una coma. Y voy a llegar a la conclusión que esta comita que está aquí va a estar reemplazando al verbo dar. Pedro perdió su mochila. Igual, aquí debería decir Juan perdió su billetera. Pero para evitar esa redundancia, vamos a colocarle aquí una coma elíptica o coma verbal. Recordando que esta coma va a reemplazar al verbo perder, ¿sí? Para evitar confusión, y ya que son dos proposiciones, voy a utilizar un punto y coma allí. El plato fuerte consistió en un arroz con marisco, la entrada en un ceviche y el postre en un flan. Me doy cuenta que aquí debería decir la entrada consistió en un ceviche y el postre consistió en un flan. Entonces estoy utilizando dos comas verbales. El jugo de manzana es dulce, el jugo de maracuyá es ácido. Entonces allí estaría reemplazando por esa coma elíptica. ¿Qué conclusión puedo sacar aquí? Que las comas verbales van a permitir no solamente el ahorro de términos, sino que van a enriquecer el modo comunicativo. Por eso son tan importantes. Ahora tenemos a la coma aclarativa, explicativa o incidental. Incidental viene de inciso, ¿no? Aquella que va a separar incisos de tipo explicativo. Aquellas que van a separar ideas que se agregan a la oración básicamente para aclarar, para incrementar información y que se pueda diferenciar o se pueda comprender mejor al elemento del cual se está hablando. Esta información que se utiliza dentro de la oración no tiene ninguna incidencia extra sobre ella. Si tú la eliminas, la oración se mantiene impoluta, no se daña absolutamente para nada. La información extra puede ser una palabra, puede ser una frase, puede ser una oración. La casa que resistió el temporal apenas necesitaba unas reformas. Me habla de una casa, pero yo podría decir en un conjunto de casas, en un caserío o en un pueblo, ¿a qué casa se está refiriendo? Entonces allí va a ingresar un inciso, una información aclarativa, que sería esta: la casa que resistió el temporal. Como esa es una información extra, entonces la voy a representar acompañada de un par de comas. Y si yo quito esa información, no pasa nada. La casa apenas necesitaba unas reformas.
lo que está haciendo esta información es aclarar a quién te estás refiriendo o a qué te estás refiriendo. Llegó tarde y yo esperando como un idiota y no pudimos entrar al concierto. ¿Cuál es la información extra? La información extra que le vamos a encontrar sería yo esperando como un idiota y no pudimos entrar al concierto. Entonces voy a darme cuenta que aquí estaría la coma incidental. Hernán, al darse cuenta que Julia no estaba, corrió furioso a la plaza. ¿Por qué corrió furioso a la plaza? Habría que aclarar ese detalle. Entonces le agregamos esa información. Por lo tanto, aquí estaría poniendo yo una pequeña comita y aquí otra pequeña comita. Y aquí estaría la información extra. Al darse cuenta de que Julia no estaba. Si le quitas eso no pasa nada. Hernán corrió furioso a la plaza. Marta, mi compañera de historia, vendrá hoy a visitarme. Marta, pues existen miles de Martas. Entonces lo que quiere hacer el que ha brindado esta información es indicarnos y aclararnos a qué Marta se está refiriendo. Por lo tanto, esta información, este inciso, lo vamos a señalar mediante un par de comas aclarativas. ¿Qué podemos concluir aquí? Que las oraciones van a permitir el que se inserte nueva información que permita que la podamos entender mejor, para que sepamos que esa información no incide y no cambia la estructura de la oración, tenemos que señalarla entre estas comas explicativas, ya que esa información es sacada o tachada, no va a interferir en nada en el sentido de la misma. Dentro de la coma incidental vamos a tener algunas expresiones que se usan como conectores incidentales o conectores explicativos. Por ejemplo, esto es decir, así pues, ahora bien, al parecer, así como, entre otros. Ellos, dentro de una oración, deben de ir entre comas. Por ejemplo, dice aquí, este animal es vertebrado, es decir, tiene columna vertebral. Es decir, tendrá que ir entre comas. Tendré que despedirte, es decir, sacarte de la planilla oficial. La empresa está en bancarrota y por consiguiente tendrá que cerrar. Entonces, es decir, va a ir entre comas porque se viene una aclaración, ¿verdad? La empresa está en bancarrota, por consiguiente también irá entre comas. Ahí está, son los conectores explicativos o incidentales. Ella renunció, al parecer, porque se sentía incómoda con el jefe, al parecer. Entonces, aquí vamos a poner nuestra comita. ¿Qué cosas son las comas adversativas? Aquellas que van a utilizarse para ponerse antes de una conjunción adversativa. Esas conjunciones de contrariedad, pero más, aunque sino, ¿no? Y algunas alocuciones como sin embargo, no obstante, entre otras. Veamos algunos ejemplos aquí. Estamos en verano, pero hace frío. Verano, hace frío. Eso quiere decir que hay dos ideas contrarias presentándose aquí. Por lo tanto, tendré que usar una coma adversativa. ¿Dónde se colocan las comas adversativas? Siempre antes de la conjunción, siempre preceden a la conjunción, es decir, la tendremos que poner aquí. Quisiera ayudarte, mas no me es posible. Recordemos que este más, cuando no lleva tilde, es equivalente al pero. Entonces, antes de él, tendré que colocar una coma adversativa. Iré a verte, aunque esté nevando. Entonces, igual, aquí también pondremos una adversativa. Me aseguró que vendría, sin embargo, no ha llegado. Aquí tendrá su comita adversativa. Planteemos unos ejercicios a ver cómo nos sale. Vamos a poner, dice, la coma y vamos a indicar de qué tipo es.
Visité la biblioteca, anoté la bibliografía, seleccioné la información y revisé varias veces mi borrador antes de escribir el ensayo. Me voy dando cuenta que tengo aquí algunas proposiciones con el mismo valor, ¿correcto? Aquí está hablando del mismo sujeto, por lo tanto no pondría ir alguna coma antes de la conjunción. Entonces he utilizado una coma enumerativa. En el siguiente ejercicio dice, Carlos escribe bien, aunque podría redactar mejor. Ya sé que ese aunque va a hacer ¿qué cosa? Una conjunción adversativa. Por lo tanto, esto es una coma adversativa. En la C dice, Víctor estudió abogacía, César medicina, Celeste arquitectura y Lucio química. Me doy cuenta que se está obviando el verbo estudió, como si dijese César estudió medicina, Celeste estudió arquitectura y Lucio estudió química. Esto sería una coma verbal, también llamada coma elíptica. El docente escribe en la pizarra, los alumnos escriben en el cuaderno. También estaré hablando de una coma elíptica, también llamada verbal. No te olvides de eso, por favor. Los jóvenes, a pesar de las dificultades, lograron su objetivo. Entonces, la oración oficial sería los jóvenes lograron su objetivo. Estoy agregando información. Y cuando agrego información, esto es una coma incidental, una coma explicativa, ¿verdad? Muy bien. O aclarativa también. La patria, queridos compatriotas, vive un momento decisivo, ¿no? La patria, queridos compatriotas, me estoy dirigiendo a ellos. Ellos son mi receptor, por lo tanto es el vocativo. Aquí será una coma vocativa. Y terminemos con el último tipo de coma. Es la famosa coma apositiva. Para hablar de la coma apositiva, tengo que acordarme qué cosa es la aposición, porque la coma positiva la va a señalar. La aposición es la otra forma en la cual voy a llamar al sujeto. Puede ser que sirva para explicarla. La característica fundamental de la aposición es que, al ser otra forma de llamar al sujeto, tiene el mismo valor sintáctico y por lo tanto puede reemplazar al sujeto dentro de la oración. Veamos estos casos. Dice, Bolognesi, el titán del Morro, murió en Arica. El sujeto será Bolognesi. Entonces la aposición será el titán del Morro, que es otra forma de llamar a Bolognesi, ¿no? Esta que está aquí será la aposición. ¿Cómo sabemos si es una aposición o no? Tendríamos que ver si lo reemplaza. Si quitamos Bolognesi, diríamos el titán del Morro murió en Arica. ¿Tiene sentido la oración? Absolutamente. Ana, la chica de los ojos verdes, es muy inteligente. Entonces, también me voy a percatar que otra forma de llamar a Ana o de aclarar quién es Ana va a ser la chica de los ojos verdes. Veamos qué sucede si quito Ana. La chica de los ojos verdes es muy inteligente. Oración con sentido completo. Entonces, eso será una aposición. Rambo, el perro del vecino, me mordió en la pierna. Igual, el perro del vecino será la aposición. Y si borro Rambo, el perro del vecino me mordió en la pierna. ¿Cuál es la diferencia de la aposición con la coma incidental o aclarativa? Es que la información que se agrega dentro de la oración nunca va a reemplazar al sujeto, mientras que la aposición sí puede reemplazarlo. Espero que hayas comprendido nuestra clase. Por ahora, el profesor Willy Valdés te dice chao.